Bueno, vamos a continuar y vamos a cerrar una serie de estudios que han tenido que ver por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos en la vida de la iglesia. Uy, se fueron los niños y se vació la iglesia. Acá adelante hay lugar para el que quiera estar más cerca, así que se vació. Así que bueno, damos gracias al Señor por todo lo que ha sido esta serie de estudios acerca de la filosofía de ministerio en la iglesia. Damos muchas gracias al Señor. Y vamos a cerrar este domingo con una pequeña partecita. Se va a extender la enseñanza de lo que vimos el último domingo acerca del ministerio de misericordia. Y vamos a estar viendo un tema que es los diáconos en la iglesia. ¿Sí? Esto es una necesidad que hoy necesitamos abordar también y por la cual orar en la iglesia. Hemos hablado mucho acerca del rol de los ancianos, pero sabemos claramente que los ancianos no son el único oficio dentro de la iglesia. Hay otro oficio más dentro de la iglesia que es el de los diáconos. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la importancia del ministerio de misericordia y cómo el tema del cuidado del necesitado es algo que se encuentra en el corazón mismo de Dios, ¿cierto? El cuidado. Gracias. Se ve que me ven con la boca seca porque esta es la segunda botella de agua que me traen. Hemos hablado de que este tema del cuidado de los necesitados es un tema de prioridad máxima en la vida de la iglesia y que la prueba de nuestra religión como una religión verdadera se evidencia en el hecho de que podemos cuidarnos entre nosotros mismos, ¿cierto? Esto es lo que enseña el libro de Santiago, ¿cierto? La verdadera religión se evidencia por medio del cuidado de los necesitados. No tengas miedo a usar esa palabra, religión. Somos la única y verdadera religión existente. Y esta verdadera religión se evidencia en este cuidado hacia los más necesitados. En adición a eso, sabemos por Hechos capítulo 6 que uno de los principales necesidades que la iglesia también tiene es el cuidado de las almas por medio del ministerio pastoral y la exposición bíblica. Entonces la iglesia tiene estos dos grandes ejes de cuidado que hallamos en una congregación, en cualquier congregación. Por un lado están los ancianos que están cuidando el alma, ¿cierto?, de las personas, esta parte inmaterial de las personas, sus almas, su espíritu. Pero por el otro lado también tenemos un grupo de oficiales en la iglesia que se ocupan de cuidar el aspecto físico y las necesidades físicas de los miembros que componen a la iglesia. Una iglesia que es bíblica va a brindar un cuidado integral en estas dos áreas. Ahora, quiero que vayamos en esta mañana a un texto que habla específicamente de los requerimientos que hablan acerca del ministerio de los diáconos y el cuidado de los necesitados, para poder entender quiénes son las personas que deben ocupar estos lugares. ¿Quiénes son los que deberían ocupar este oficio del cuidado físico dentro de las personas? ¿Sí? Y esto se encuentra en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 y vamos a ver cómo las escrituras ordenan que estos ministros de misericordia sean establecidos dentro de la congregación.
Pero antes de adentrarnos en esto, quiero que entiendas un poquito del contexto del pasaje que vamos a estar leyendo hoy, ¿cierto? En un momento Pablo, como bien lo sabes al final del libro de los Hechos, fue encarcelado en Roma y él queda en esta prisión domiciliaria, y en el capítulo 28 del libro de Hechos se cierra toda la narrativa relatando de que Pablo queda encarcelado, ¿cierto? En Roma, en esta casa. Ahora, en algún momento, Pablo es liberado de esa prisión. Pablo es liberado de esa prisión. Muchos creen que después de la liberación de esa prisión, él se dirige hacia España, que era su meta, era su propósito. Eso lo podemos ver en el capítulo 15 del libro de Romanos. Pablo tenía como proyección llegar hasta España, y muchos creen, muchas tradiciones afirman de que Pablo llegó realmente hasta España, que todavía en ese momento era parte del Imperio Romano. Pero Pablo, una vez que hace ministerio allá, es evidente que vuelve a velar por la integridad de las iglesias. Y al volver a velar por la integridad de las iglesias, tal como lo hizo en el primer viaje misionero, fue hasta un lugar, después volvió. Ahora Pablo va a volver para cuidar de un grupo de iglesias ya establecidas, y una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso. Y Pablo está ahí, ¿cierto?, con su equipo misionero trabajando, y cuando llegan a la provincia romana de Asia y se encuentran en Éfeso, Pablo descubre que hay dos hombres que han estado enseñando muy mala enseñanza en la vida de la iglesia, a un punto tal de que Pablo va a hablar de estos hombres como hombres que promovieron la blasfemia adentro de la iglesia. Las cosas que ellos estaban enseñando, las cosas que ellos estaban promoviendo, la teología que ellos estaban impulsando adentro de las entrañas de la iglesia, era totalmente profana, y Pablo va a decir que estos hombres eran hombres blasfemos, que necesitaban dejar de blasfemar, que necesitaban aprender a dejar de blasfemar en el entorno de la iglesia. Y Pablo va a tomar a estos dos hombres, que evidentemente son hombres de influencia, son dos hombres que son mencionados en el capítulo 1 de 1 de Timoteo, y son excomulgados de la vida de la iglesia por esta labor. Pablo había anticipado esto en Hechos capítulo 20. Van a haber hombres dentro de ustedes mismos que se van a levantar y van a hacer daño al rebaño. Pablo sabía que esto iba a pasar, y muchos años después Pablo iba a volver a Éfeso y se iba a encontrar con esta escena: hombres que habían enseñado mal desde el liderazgo de la iglesia. Entonces, esto había traído repercusiones en la vida de Éfeso, habían distorsiones, habían malas ideas, había una mala comprensión acerca de muchos aspectos. Uno de los aspectos que se habían deteriorado, se habían distorsionado en la vida de Éfeso era el tema del liderazgo en la vida de la iglesia. ¿Quiénes deberían ocupar esos lugares? Muchos creen que estos hombres, en una idea sincretista, en una ciudad donde la máxima deidad era una mujer, empezaron a involucrar a mujeres en el liderazgo de la iglesia, y ahí es por esa razón que encontramos a Pablo ordenando el lugar de las mujeres en la vida de la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 2, ¿cierto? Invitando a que los hombres sean los que guíen la vida de adoración en la vida de la iglesia, y las mujeres entiendan su rol al final del capítulo 2. Después, en el capítulo 3, vamos a ver que claramente cuando Pablo piensa en el liderazgo de la iglesia, está pensando en hombres que son maridos de una sola esposa, que gobiernan bien la casa. Pablo está pensando en hombres en todo el tiempo cuando él piensa en el ministerio del liderazgo. Ahora, Pablo le va a rogar a Timoteo que se quede en este lugar. Aparentemente Timoteo está ahí y él no se siente totalmente facultado para guiar a esta gran congregación, una congregación de una dimensión sumamente grande, sumamente importante, en un lugar de mucha atención, con muchos líderes ya. Recordá que ahora Pablo lo va a dejar a Timoteo, y ya había un grupo de ancianos trabajando ahí. Ahora Pablo lo va a dejar como un anciano más, como un pastor más, como un delegado apostólico con mucha autoridad. Y entonces evidentemente Timoteo se siente abrumado por la labor que él tiene que hacer en esta iglesia. Él tiene que revitalizar esta iglesia después de las enseñanzas que han dejado estos dos hombres en el entorno de la iglesia. Y Pablo le va a decir ahí en el versículo 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
claramente el ministerio de Timoteo tenía que ver con esto, tenía que ver específicamente, primordialmente, con la preservación de la doctrina apostólica adentro de la iglesia. Pablo le va a tener que rogar esto, ¿no? Ahora, Pablo va a Éfeso, le ruega a Timoteo que se quede, Timoteo se queda, él se va a Macedonia, está seguramente en las iglesias de Filipos o de Tesalónica o de Berea, en alguna de estas iglesias Pablo está ahí, ahí Pablo va a escribir esta carta, porque Pablo lo ha dejado a Timoteo con la función, con la labor, con la tarea de que revitalice la iglesia después de la nefasta experiencia de estos líderes corruptos que estaban enseñando cosas profanas en la vida de la iglesia. Ahora, Timoteo va a recibir esta carta y Pablo le va a escribir esta carta para que Timoteo sepa que revitalizar la iglesia de Éfeso después de esta escena triste de falsos maestros no puede hacerse desde la perspectiva o desde la experiencia que Timoteo tiene. Fíjate lo que dice el capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Esto te escribo. Pablo le va a hablar a Timoteo y le va a decir, mira, yo te voy a escribir todas estas cosas, todas las cosas que vas a hallar en esta carta, con este propósito. Tengo la esperanza de ir a verte, tengo la esperanza de ir y apoyar lo que te dejé haciendo. Tengo la esperanza, pero esto te lo escribo, versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si Timoteo quiere cumplir un ministerio fiel, si él ha sido dejado en la labor de revitalizar una iglesia que está en un estado peligroso, ¿cierto?, deteriorada por mala enseñanza, si Timoteo quiere ser de bendición a la iglesia, tiene que entender un principio muy importante. La iglesia local, puntualmente acá de Éfeso, la iglesia local es la casa de Dios. Esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte. Cómo debes conducirte. ¿Sabes una cosa? Me encanta este concepto de la casa de Dios, la casa de Dios. Porque cada casa es distinta, ¿cierto? Si vos vas a mi casa, seguramente vas a encontrar que tu casa y mi casa son distintas. Pero además de que son distintas, hay reglas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, le contaba a mi familia que una de las cosas más diferentes que vi cuando estuve hace poco de viaje es que cuando se prepara la comida, nosotros ¿qué hacemos cuando tenemos un invitado a comer? ¿Qué hacemos? Preparamos la mesa. Bueno, eso en otros lugares no funciona, no se prepara la mesa, se prepara la barra. Entonces te ponen la comida en una barra y es todo autoservice. Y la gente está caminando por la casa y va comiendo. No se sientan a la mesa. En Estados Unidos la gente no se sienta a la mesa. Es muy raro. Entonces vos tenés que ir y la mujer nunca está pensando en preparar la mesa. Está pensando en preparar la barra, ¿cierto? Una casa, una cultura, ¿cierto? Cambia de un lugar a otro. Cada casa tiene reglas, ¿cierto? En mi casa yo tengo reglas. Quizás no son tus reglas, no sé, pienso en reglas en mi casa, como por ejemplo, mis hijos no pueden abrir la heladera sin permiso. Quizás vos no tenés esa regla, ¿cierto? Y yo no podría ir a tu casa y decirle a tus hijos, por ejemplo, no, ustedes no pueden abrir la heladera. Porque esas son reglas que vos vas a poner en tu casa, ¿cierto? Es tu casa, es tu ámbito de administración, ¿cierto? Yo no puedo ir a imponer tus reglas, mis reglas, en tu casa. No puedo manejar tu casa si estoy invitado en esa casa bajo mi parecer, ¿cierto? No voy a entrar al baño de tu casa y decir, bueno, me voy a pegar una ducha en tu baño principal, ¿cierto? Si no te pido permiso, si vos no me invitás, ¿cierto? No, es tu casa. Ahora, cuando Pablo está pensando en la iglesia, utiliza esta palabra que es casa. Es una casa, pero no es cualquier casa. Fíjate lo que dice, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo es, vos sos un invitado a la casa. Y como cada casa, como todas las dinámicas de las diferentes casas del mundo, tu responsabilidad, tu comportamiento apropiado, tu prudencia, ¿cierto? Tu posibilidad de volver a ser invitado a esa casa va a depender de que vos entiendas la dinámica de esa casa. Si vos no entendés esa dinámica, entonces no vas a ser bienvenido en esa casa. Y Pablo quiere que entienda esto
Timoteo en su mente. La iglesia es una casa cuyo dueño es Dios y nuestra responsabilidad es entender las dinámicas y las normas que esa casa tiene y vivir por esas normas. Además, es importante, por el resto del pasaje, ¿cierto? Porque dice que además de ser una casa es la columna y el baluarte de la verdad. Vivir de acuerdo a las normas de la casa de Dios va a hacer que la iglesia sea lo que fue diseñada para ser, la columna de la verdad. La columna de la verdad. Pablo tiene mucha preocupación de que si Timoteo va a hacer un ministerio, lo haga de acuerdo y totalmente, estrictamente, al pie de la letra de lo que implica vivir en la casa de Dios. Timoteo no tiene la libertad de que la iglesia vaya en la dirección que él quiere. Timoteo no tiene la libertad de crear un programa en la iglesia que a él le parezca atractivo o que le parezca cómodo. Él tiene que regirse por las reglas de la casa. Y entonces esto es lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? Ahora, nosotros vivimos en tiempos donde esto ni siquiera forma parte de la ecuación de muchas iglesias. Hay muchas iglesias que están pensando todo el tiempo en qué podemos hacer de manera innovadora, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor con nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para que las personas se sientan más desarrolladas, más vinculadas con la iglesia, las personas se sientan más identificadas con la iglesia? Y entonces hay sondeos, hay evaluaciones, hay entrevistas, qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente le gusta, como que la gente, no tenemos que hacer un perfil más social, tenemos que hacer un perfil más organizacional, ¿cierto? Tenemos que buscar una estructura corporativa dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos que decir, para un poco. Esta no es tu empresa, este no es tu emprendimiento, esta es la casa de Dios. Hace poco tiempo estaba con un líder en una iglesia, y estábamos charlando y entonces le empecé a preguntar por una fecha en particular, porque se cruzaban algunas actividades que teníamos en particular. Y entonces él me empieza a contar de que en una fecha del año su iglesia va a un lugar muy lindo, tienen un hotel, es muy llamativo, ¿cierto? Y entonces él me empieza a describir toda esta actividad porque, vamos y promovemos que todos vayan y mucha de la vida de la iglesia pasa alrededor del concurso para poder ir a ese lugar y la realidad es que es muy atractivo este lugar para la gente. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo esto contribuye en el discipulado de las personas que van a ese lugar? No hace mucha contribución. Pero tiene buena enseñanza, ¿cierto? Tiene buena predicación. No tiene buena predicación. Es más, un año fuimos y me acuerdo que lo que estaban enseñando desde el púlpito no solamente no aportaba mucho, era totalmente contrario a lo que nosotros enseñábamos como iglesia. Promovía cosas que nosotros incluso consideramos que son pecaminosas. Entonces le pregunto, ¿y entonces por qué van a esa actividad? Y él me respondió lo siguiente, porque a la gente le gusta. A la gente le gusta. Tenemos que entender algo. La iglesia es la casa de Dios y nos regimos bajo las normas de esa casa. Y si a la gente le gusta, está bien. Y si a la gente no le gusta, también está bien. Nosotros vamos a hacer eso, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante de entender. Antes de abordar este pasaje, necesitamos entender que estamos en la casa de Dios, ¿cierto? Tomamos con seriedad la iglesia local. La iglesia local no es un lugar donde, dentro de las cosas, el checklist que tengo como cristiano, tengo mi familia, tengo la iglesia como una cosa más. No, esto es la casa de Dios. Esto es algo muy serio, muy serio. Por eso trabajamos para que nuestros hijos tomen con seriedad la iglesia, canten con seriedad, escuchen con seriedad, se involucren con seriedad, porque la casa de Dios, ¿cierto? Entonces, una casa que funciona de acuerdo a las normas de Dios es una casa que tiene diáconos. Eso es lo primero que necesitamos entender del texto que acabamos de leer o que seleccionamos para el estudio de esta mañana. Pero otra cosa más necesitamos entender, a modo de introducción, estamos en la introducción, y es un aspecto de los diáconos que tiene que ver con sus funciones, ¿cierto?
Hace unos meses atrás estuvimos en Hechos capítulo 6 y no voy a hacer un repaso de toda la exégesis de Hechos 6, pero sí hay algunas cosas que quiero recordarte o refrescar en tu memoria. ¿Para qué existen los diáconos? ¿Para qué existen los diáconos? En primer lugar, los diáconos, según Hechos 6, existen en la iglesia como una respuesta a la necesidad de garantizar la disponibilidad de estudiar, precisar y predicar la palabra por parte de los líderes o los ancianos de la iglesia. Si te acordás, en Hechos 6, los líderes de la iglesia estaban cumpliendo labores administrativas, estaban repartiendo alimentos, estaban enseñando en las casas, en el templo, todos los días, ¿cierto? Estaban siendo perseguidos, había una gran presión, había una demanda pastoral, el número de los discípulos aumentaba continuamente. Y entonces hay una necesidad porque acá hay una situación de murmuración en contra de los líderes de la iglesia. Entonces, esta situación de murmuración, ¿qué hace? Bueno, crea una necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad es que no es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra y dedicarnos a la oración por atender a las mesas. Necesitamos entender esto. El origen del ministerio de los diáconos comienza como una respuesta. Una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Esta respuesta. Los diáconos existen para garantizar que aquellos hombres seleccionados por Dios para enseñar las Escrituras tengan todo lo necesario para abocarse al ministerio de la enseñanza, en primer lugar. En segundo lugar, los ancianos existen para cuidar el alma de las personas, los diáconos para cuidar las necesidades físicas de las personas. La iglesia es llamada a brindar un cuidado integral en el entorno de la iglesia. Por un lado, los ancianos cuidan la parte inmaterial y eterna de las personas y los diáconos cuidan la parte temporal y física de las personas. En tercer lugar, los diáconos requieren tener un carácter igualmente aprobado como el de los ancianos o apóstoles. Fíjate, en Hechos capítulo 6 se ponen parámetros. Busquen de en medio de vosotros hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Si vos vas, por ejemplo, a Hechos 4, te vas a dar cuenta que al final de la persecución y en Hechos 5, ¿cierto? Pedro y Juan van a predicar la palabra con de nuevo totalmente llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos las cualificaciones que llevaron a los diáconos a ser diáconos, son las mismas cualificaciones que se describen acerca de los apóstoles. Los diáconos requieren tener un carácter igualmente aprobado como el de los ancianos, y eso lo vamos a ver en esta mañana. Y en último lugar, los diáconos, al igual que los ancianos, necesitan ser evaluados por la congregación. Por la congregación. Es importante tener esto en mente, porque ahora vamos a ver los requisitos para ser diácono, pero no serviría de nada estudiar los requisitos si no entendemos para qué existen los diáconos. Entonces, estos 4 ejes son sumamente importantes. Primero, los diáconos existen para garantizar que los pastores, los ancianos de la iglesia, puedan estar abocados al ministerio de la palabra. Necesitan estar abocados al cuidado físico y temporal de las personas. Necesitan ser probados por medio del carácter. Necesitan ser evaluados por la congregación. Ahora, tengo que decirte una cosa. Yo tuve que, en mi proceso formativo, depurar mi mente en cuanto a ideas que creía o que tenía erradas en cuanto al diaconado. Y el Señor fue dándome la gracia para entender este oficio dentro de la vida de la iglesia de una forma más precisa. Pero quiero decirte algunas de las cosas comunes que se creen acerca de los diáconos que no tienen nada que ver con el ministerio de los diáconos. En primer lugar, el diaconado no es un paso previo hacia el ancianato. Muchos han adoptado como práctica ministerial utilizar el oficio del diaconado como una herramienta, como un semillero de ancianos, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a poner a tal persona en el diaconado, que no es un oficio de liderazgo, pero lo vamos a poner en ese lugar para prepararlo para anciano. Bueno, esto no es avalado ni es enseñado en ninguna parte de las Escrituras. Además, creo que ver el diaconado de esa forma le resta importancia al ministerio del diaconado.
Otra de las ideas cerradas que hay acerca del diaconado es que son la mesa directiva de la iglesia. Esto se ve mucho principalmente en la denominación de la denominación bautista del sur en Estados Unidos. Quizás es algo que es más lejano, pero es una de las distorsiones con las que he estado familiarizado con este tema. Por ejemplo, las iglesias bautistas del sur tienen como práctica que los diáconos sean la mesa directiva de la iglesia. Entonces, de repente, la iglesia necesita un pastor, ¿y quién va a decidir eso? La mesa directiva, los diáconos de la iglesia. Entonces ellos van a pedir y van a hacer una convocatoria, van a llamar a los diferentes universidades con las que ellos tienen, digamos, relación, y van a pedir que les manden un currículum. Y entonces mandan el currículum y la mesa directiva va a tomar ese currículum y va a evaluar si este pastor sería la persona indicada para esta persona. Van a hacer una entrevista como si fuera un trabajo más, ¿cierto? Y de repente este pastor va a estar ahí enseñando, y de repente si los diáconos consideran que esta persona no es la persona adecuada, entonces le van a rescindir su contrato y van a buscar otro pastor. En estas denominaciones, muchas iglesias, los diáconos tienen una labor, tienen una fuerza administrativa tan fuerte que puede ser incluso mayor o superior a la de los ancianos. No vemos ninguno de estos patrones en el Nuevo Testamento. Otra de las ideas equivocadas que hay acerca de los diáconos en la iglesia es que como se les asocia con el cuidado físico, muchas personas piensan que son conserjes, que son personas que son los que van a pintar la iglesia, van a ser los que van a llegar a arreglar ese picaporte que no funciona en la puerta hace un montón de meses. Felipe está predicando esto porque necesitamos a alguien que se ocupe del inodoro que no está funcionando, ¿no? No estamos buscando un diácono para eso, porque un diácono no es un conserje. Es una persona que cuida, es un ministro. Alexander Strauch lo define como un ministro de misericordia. Entonces no es, digamos, por así decirlo, el encargado de la manutención edilicia del edificio de la iglesia, no es un conserje, ¿cierto? Estas son algunas de las ideas incorrectas frecuentes que hay acerca de los diáconos. Entonces, tenemos que afirmar 3 áreas centrales en la vida de los diáconos. Número 1, ellos van a abocarse a la administración de recursos. Número 2, ellos se van a dedicar al cuidado de las necesidades físicas de los creyentes. Y número 3, ellos van a impulsar la labor de enseñanza de los ancianos. Ahora, cuando nosotros pensamos en oficiales en la iglesia, hay algo con lo que también tenemos que ser cuidadosos. Y es, los diáconos son oficiales dentro de la iglesia, pero su rol no es dirigir a la iglesia. Claramente ellos, vamos a ver hoy, el buen resultado de su trabajo puede llegar a ser que se conviertan en personas de mucha influencia, pero no son personas representativas en la vida de la iglesia. Mira lo que dice Sir Lewis Johnson, uno de los comentaristas, mis comentaristas favoritos, acerca del rol de los diáconos en la iglesia. No se les asigna responsabilidades de gobierno en la iglesia, sus deberes son puramente de servicio y no de gobierno. Hay una cosa más que debemos decir acerca del ministerio de los diáconos. No se hace referencia a su carácter representativo. Eso es un concepto que hemos hablado también mucho en nuestra congregación. ¿Cómo, cuando hablamos de que la iglesia, por ejemplo, en aspectos como la disciplina, dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano? ¿Quién representa a la iglesia en ese punto, cierto? Los ancianos de la iglesia. Creemos en el gobierno representativo de la iglesia, ¿cierto? Entonces la iglesia se representa en su cuerpo corporal plural de ancianos, ¿cierto? Entonces acá lo que Lewis Johnson está diciendo es que los diáconos, no hay ninguna referencia acerca del carácter representativo entre la iglesia. Ellos no representan a la iglesia. Los ancianos son hombres representativos, representan a la iglesia local, pero no hay evidencia de un carácter representativo para el diácono. A partir de esto, y no es solo mi opinión, dice Johnson, sino la opinión general de los estudiosos del Nuevo Testamento, asumiría que los diáconos eran asistentes de los ancianos y los ayudaban en la obra que ellos realizaban. También creo que el gran énfasis del Nuevo Testamento
es que el diácono era un oficial, funcionario particular en la iglesia local y sería un oficial en esa iglesia mientras sirviera eficaz y fielmente. Entonces es otro aspecto también importante de entender en cuanto al diaconado, ¿cierto? No tienen autoridad representativa dentro de la iglesia. Bueno, terminamos acá esta introducción. Vamos a ir al pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y en sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que bueno, el título de esta predicación va a ser Descripciones de un oficio grandioso y supremo. Descripciones de un oficio grandioso y supremo. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 8 al 10 los requisitos personales para ese oficio grandioso y supremo. En segundo lugar, vamos a ver los requerimientos familiares descritos en el versículo 11 al 12. Y en tercer lugar, vamos a ver las recompensas espirituales en el versículo 13. Te repito la estructura de nuestra predicación esta mañana. Vamos a ver los requisitos personales, versículos 8 al 10. Vamos a ver los requerimientos familiares en el versículo 11 al 12. Y vamos a ver las recompensas espirituales en el versículo 13. Así que vamos a arrancar este estudio. Sí, en primer lugar vamos a ver los requisitos personales. Ahora, claramente en el texto griego, la primera palabra que vamos a encontrar es la palabra diáconos, mostrando de que el énfasis de esto, ¿cierto?, se va a poner sobre esta figura dentro de la iglesia. El significado de la palabra diácono o el origen de la palabra diácono es un poco incierto. Algunos lo asocian, o algunos filólogos lo asocian con la palabra día, por medio, ¿cierto? Y la otra palabra, conis, que es la palabra para polvo, que está dedicado al polvo, o que está cerca del polvo, que está cerca de la tierra, ¿cierto? Esa es la idea central de esta palabra. Está centrada en ser de utilidad, ¿cierto? Esta palabra, según el diccionario de Vine, la palabra diaco describe a alguien que corre, que se apresura, que es diligente. Cuando nosotros estamos pensando en el oficio del diaconado, estamos pensando en una persona no pasiva, no una persona que se retrae, sino más bien es una persona diligente y que se mueve, ¿sí? Al igual que en Hechos capítulo 4, versículo 31 y Hechos 6, 5, las calificaciones de los líderes de la iglesia son semejantes a la de los líderes. Si vos ves, por ejemplo, Hechos 4, 31 y Hechos 6, 5, te vas a dar cuenta de que las características del liderazgo de la iglesia, de los apóstoles, concuerdan con las mismas características de los diáconos en Hechos capítulo 6, versículo 5, ¿cierto? La pregunta que surge es, ¿qué de todo lo que se ha hablado, ¿cierto?, de los ancianos, también se replica en los diáconos, ¿cierto? Porque ahí tenemos una palabra que es la palabra asimismo, ¿cierto? Asimismo, los diáconos asimismo. Este adverbio está uniendo todos los requisitos pastorales con los requisitos de los diáconos. Muchos creen que la única distinción que hay entre un diácono y un anciano es su responsabilidad o su capacidad de enseñar. Vamos a ver que eso tampoco es una distinción entre los dos. Vamos a ver que estos dos requerimientos están. Entonces, cuando está hablando que los diáconos a sí mismos, ¿cierto?, básicamente se centra en 4 ideas principales. Número 1, el primer grupo de requisitos es el deseo de servir en este aspecto. Cuando Pablo está diciendo los diáconos a sí mismos, lo primero que está diciendo es quienes desean, quienes estiran, quienes quieren involucrarse en este ministerio, no por fuerza ni por obligación, sino por deseo voluntario. En segundo lugar, el carácter que prueba la tenacidad y la selección del Espíritu Santo sobre ellos. El carácter.
La forma en la que el Espíritu Santo selecciona a hombres para la vida del ministerio del diaconado, ¿cierto?, es por medio del carácter. Ese asimismo también se extiende hacia la capacidad de instrumentar las Escrituras. Lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, ese asimismo se enfoca en la aprobación del testimonio de los aspirantes ante la congregación. Tenemos que decir que un diácono no puede ser diácono si no desea serlo. Un diácono no puede ser diácono por la fuerza. Un diácono no puede ser un diácono si no tiene carácter, si no usa bien las Escrituras, si no ha sido evaluado previamente. Ahora, pensá en esto. En el contexto de Hechos 6, este fue el estándar de requerimientos que se puso sobre la vida de las personas que iban a servir las mesas en la vida de la iglesia. Hoy vivimos en un tiempo donde el estándar para aquellos que se involucran en la iglesia se baja cada vez más. Y si vos tratás de osar, de poner por delante las normas, las reglas de la casa de Dios en el estándar de la iglesia, vamos a ser vistos como legalistas. Me acuerdo que hace un tiempo atrás alguien me decía, fulanito, tienen muchas habilidades en la iglesia, para servir, para involucrarse en la iglesia. No logro entender cómo no los has involucrado todavía. Tenemos que entender una cosa, la habilidad de una persona no es lo que aprueba a que esa persona pueda estar ni siquiera en la mente de la iglesia de Jerusalén sirviendo a las mesas. Tiene que ser una persona llena del Espíritu Santo, llena de fe, llena de la palabra. Pablo tiene además otra cosa también muy importante con esta palabra a sí mismo. Pablo no solamente se detiene en decir que los diáconos deben ser semejantes a los ancianos. Pablo va a asegurarse que no quede duda a qué se refiere con esto y va a reforzar los aspectos que cree que son importantes volver a mencionar. Y vamos a verlos unos por unos. Uno podría pensar, bueno, quizás ese asimismo ya haría toda la tarea de poner los requisitos del anciano y los requisitos del diácono en el mismo nivel. Pero para que no te quepa duda de que ese asimismo se refiere a los aspectos del anciano y del diácono, Pablo va a hacer la labor de seleccionarlos, de explicarlos y de mencionarlos. ¿Sabes una cosa? Hay un ejemplo claro en las Escrituras, hay un ejemplo claro de que cuando el pueblo de Dios se guía por lineamientos totalmente distintos o contrarios a los lineamientos de Dios, el pueblo de Dios sufre. Si vos, por ejemplo, vas a 1 Samuel capítulo 16, aprendemos algo, ¿cierto? Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo, apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Cuando nosotros vemos y analizamos la selección de Saúl para el ministerio, el trabajo de ser el monarca, el rey de la nación de Israel, el fundamento de la selección de este hombre fue lo que ellos visualmente podían ver en él, lo que visualmente podían hallar en él. Pero fíjate cómo fue la historia de Saúl, porque fue una historia totalmente de fracaso. Ahora, cuando vos te vas un poquito más adelante, también en 1 Samuel, y ahora no estamos frente a la selección o el reconocimiento de Saúl, sino ahora estamos frente al reconocimiento de David, ¿cierto? El Señor va a reprender esto en la nación de Israel y lo va a reprender especialmente en Samuel, porque el estándar que Samuel tenía para la selección de liderazgo no era el estándar que Dios tenía. Entonces en el versículo 7 dice lo siguiente, el pasaje anterior era 1 Samuel 9:2, el pasaje que ahora estoy leyendo es 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel y dijo, no mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, no quiero que malinterpretes este pasaje. Una persona alta puede ser una persona conforme al corazón de Dios. El hecho de que una persona sea baja no quiere decir absolutamente nada, ¿cierto? Pero claramente lo que el Señor está confrontando es que los parámetros con los que se estaba evaluando quiénes iban a ser los líderes de la nación de Israel eran totalmente externos.
Y sabes una cosa, nosotros como iglesia tenemos que entender que la aprobación de un hombre en el ministerio no pasa por una evaluación externa. No importa cuán disponible una persona se muestre. No importa cuán diligente una persona se muestre en ocupar oficios o servicio. Lo que necesitamos es ver el corazón de esa persona. ¿Y cómo hacemos para ver eso? Bueno, gracias al cielo, gracias al Señor, tenemos descripciones muy específicas para poder entender cómo se ve un corazón aprobado. Y eso es lo que estamos viendo en el texto de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Entonces no miremos la labor externa, no miremos, hay muchas personas que podrían estar sirviendo, ¿cierto?, arduamente, diligentemente, pero vamos a prestarle atención a lo que el Señor nos pide que prestemos atención, porque es su casa, no es nuestra. Cuando la gente elige de acuerdo a lo que ellos quieren o a lo que ellos consideran como importante, al igual que el pueblo de Israel, sufren. Entonces, este es el lugar seguro. Y vamos a ir con los primeros requerimientos. Estamos en el punto de los requisitos personales. Primera palabra. La palabra que se utiliza acá para, bueno, en tu texto figura que los diáconos deben ser honestos, ¿cierto? Honestos, pero la palabra, específicamente hablando de esta palabra honestos, es la palabra honorable. Esta misma palabra aparece en Tito capítulo 2, no para hablar de diáconos, sino para hablar de los ancianos, y en Tito capítulo 2 es traducida como serios. Después, más adelante, esta palabra es usada para describir el tipo de trabajo que hacen los jóvenes en la vida de la iglesia en el capítulo 2. Los jóvenes deben ser serios, deben ser serios. Ese es un tema que es sumamente desafiante en nuestro tiempo, porque nosotros vivimos en una cultura donde el entretenimiento y las relaciones pasan, ¿cierto?, por la risa y por el entretenimiento y el deleite mutuo. Y lo que esto ha hecho es que en la mente y en la idiosincrasia de las personas, el liderazgo se evalúe en función de cuán accesible es la persona, no en cuanto a cuán serio sea esta persona. Ahora, quiero decirte una cosa. Una de las cosas que necesitamos trabajar en la vida de nuestros hombres para que sean ejemplares, para que sean modelos, es que estos hombres sean hombres serios. Una persona que está caracterizada solamente por reírse todo el tiempo, por tomar las cosas de una manera superficial, que lo único que le interesa es generar relaciones superficiales, no puede ser este tipo de persona. Y vuelvo a decirte, esto aparece tanto en los ancianos de la iglesia como en los diáconos de la iglesia. Ahora, seguramente vos estás pensando, bueno, esta predicación no tiene mucho que ver conmigo porque o soy mujer y yo nunca voy a ser diácono, o en mi vida voy a aspirar a ser un oficial en la vida de la iglesia. Ahora, quiero decirte que eso está totalmente errado en tu mente, porque la razón por la que Dios pone estos estándares en los dos oficios dentro de la iglesia es para que te quede claro a vos también cómo una persona aprobada delante de Dios se ve, cómo se ve una persona que tiene un corazón correcto. Porque esta es otra idea también equivocada, ¿no? Bueno, Dios ve mi corazón. Sí, pero acá Dios está diciendo claramente cómo se ve un corazón aprobado. Cómo se ve un corazón que realmente ama a Dios. Cómo se ve un corazón que está conduciéndose de acuerdo a las normas de la casa de Dios. Y entonces esto es lo primero que va a poner acá. Necesita ser serio. Necesita ser una persona honorable. Los diáconos deben estar destacados por la forma seria en la que toman su rol dentro de la iglesia. Esto es un claro desafío en nuestra cultura, ¿cierto? Por la forma en la que el entretenimiento prima. Es difícil hallar jóvenes como hombres serios en la vida de la iglesia. Esto no quiere decir que los hombres en la iglesia ahora de repente no pueden disfrutarse mutuamente, ¿cierto? Esto no quiere decir que los hombres no pueden pasar un momento de coinonía, ¿cierto? Pero sí no podemos pensar de que este hombre esté caracterizado porque nunca tenga conversaciones trascendentes, significativas o un pensamiento serio en cuanto a los asuntos que tienen que ver con Dios. Esta persona no está perdiendo el tiempo, ni carece de intencionalidad a la hora de cuidar los aspectos de la iglesia. No es un hombre caracterizado por la inmadurez, la jocosidad, la falta de seriedad. Una persona que tiene estas características claramente no puede ser un anciano dentro de la iglesia.
Deben ser respetables, deben ser honorables, deben ser vidas que inspiran respeto, Ahora, claramente, un joven puede ser un diácono en la vida de la iglesia, ¿no? Por un lado, está el carácter que dice, que procura y que aspira a ser serio, pero por el otro lado, también tiene que estar la disponibilidad de la iglesia en asumir el carácter de esa persona. Por ejemplo, Timoteo es un ejemplo claro de un hombre serio. Este hombre tenía todas las características. Él había caminado tanto tiempo al lado de Pablo que Pablo no tiene ninguna duda de que esta calificación está en su vida. Por esa razón, él escribe en la carta de 1 Timoteo de que nadie tenga en poco su juventud. ¿Por qué nadie debe tener en poco su juventud? Porque Timoteo ha demostrado a lo largo del tiempo, caminando al lado de Pablo, su líder, que él es un hombre serio. Pero por otro lado está la iglesia que tiende a menospreciar el liderazgo, ¿no? Porque entonces tendríamos que tener cuidado cómo evaluamos esto. Porque puede haber una iglesia inmadura que puede hacer que haga precisamente lo que estaban haciendo con Timoteo, menospreciar la juventud y la seriedad y el carácter y la legitimidad del carácter de Timoteo simplemente porque es joven. Muchas veces he visto esto. Muchas veces he visto a personas que toman las personas en el liderazgo y las tratan con cero reverencia, con cero respeto, pensando de que el pastor debería ser una persona accesible. Y está bien, el pastor debe ser accesible, pero es una persona seria. El anciano es una persona seria. Y merecen la respuesta honorable de la iglesia hacia ellos. Por esa razón Pablo le escribió a Tito de que él hable con toda autoridad, pero que la iglesia responda sin menosprecio, Claramente entendemos que esto es una situación de tensión porque el corazón del hombre tiende a vivir sin autoridad en su vida. Me encanta lo que dice John MacArthur con respecto a esto. Dice, un líder comprende la importancia y la seriedad que implica el servicio a los santos en su vida. Esta persona aprecia la seriedad. La raíz de la palabra que vemos acá, que es la palabra semno, para la palabra honorable, tiene que ver con venerar, ¿cierto? Tiene una idea fuerte, tiene con la idea de venerar, tiene que tener la capacidad de poder ser venerado por su capacidad de administración. Vamos con la siguiente característica, ¿cierto? En tu Biblia seguramente aparece como sin doblez, ¿cierto? En algunas traducciones figura como no hipócrita. Esta palabra que utiliza acá, ¿cierto? Es la palabra dílogos, para no hipócrita. Es una palabra que literalmente tiene que ver con lo que esta persona dice. Literalmente esta palabra quiere decir que dice dos veces. La idea es que es el tipo de persona que dice una cosa, pero que en su mente está queriendo hacer otra. Es una persona que quiere acomodar la comunicación, ¿cierto? Quiere acomodar lo que él dice en base a su conveniencia. Claramente en la labor administrativa, el diácono tiene que ser una persona que es confiable en su discurso. Él administra recursos, riqueza, reparte. Y a la hora de hablar debe ser consistente todo el tiempo, ya que maneja algo que tiene la capacidad de corromperlo fácilmente, que es el dinero. Por otro lado, esta palabra también es interesante, me acuerdo de un aspecto muy importante. Tienen que ser personas que son confiables en su discurso, por algo muy importante. Si vos te remontas a Hechos 6, había un grupo de personas que estaban murmurando. ¿Te acordás de esta situación? Ellos estaban murmurando. Y ahora se van a poner estos hombres para dar respuesta práctica a la murmuración de la vida de la iglesia. Ahora, si estos hombres son seleccionados, la iglesia los encuentra, los halla y ahora los pone en un lugar, ¿cierto? Estos hombres que tienen la capacidad de predicar, estos hombres que tienen la capacidad de defender la doctrina de Dios, estos hombres que tienen un carácter aprobado y estos hombres que tienen el reconocimiento de la iglesia, podrían en su ambición
de querer ser los nuevos líderes de la iglesia, gozando de la aprobación de la iglesia, fraccionar totalmente la iglesia. Pero no vemos absolutamente nada de esto en Hechos 6. Lo que vemos es que los diáconos en Hechos 6 respondieron al problema que estaba fraccionando la iglesia. No pueden ser personas que no son claras en su discurso, que cuando van a hablar con la vida de la iglesia hablan en un canal, pero cuando hablan con los líderes de la iglesia hablan en otro canal. Te digo que eso es algo muy triste y esto es una falta de carácter sumamente grande. Yo me acuerdo que en San Justo veíamos mucho esta dinámica. Cuando Matías estaba ahí, me acuerdo, o los líderes de la iglesia estaban en algún ámbito, las personas hablaban de una forma cuando él estaba y cuando él se iba, hablaban de otra forma. Bueno, esto es completamente contrario a lo que dice acá sin doblez. No puedes tener un doble discurso, no puedes decir dos cosas, tenés que decir una sola cosa. Un diácono tiene que ser lo suficientemente confiable a los ojos del liderazgo para ser puesto en esa situación. Él no puede ser una persona que tiene un doble discurso, es una persona que tiene un mismo comportamiento, sea quien está enfrente de él. Vuelvo a decirlo, a medida que vos vas escuchando esto va confrontando el carácter de todos nosotros, sea que quiera ser diácono, anciano en la iglesia o no, esto es un carácter aprobado. Si tu vida está caracterizada por hablar de una forma con un grupo de personas y hablar de otra forma con otro grupo de personas, quiero decirte que esto es la falta de corazón de la que estaba hablando Primera de Samuel, la falta de corazón de la que estaba hablando Samuel, ¿no? Un corazón que ama al Señor es una persona que no tiene doblez, no tiene una cara con unos y tiene otra cara con otros, es la misma cara siempre. Siguiente expresión, no dados al vino, ¿cierto? Literalmente la palabra no dados es que no le da importancia al vino. Esto es un aspecto también muy importante del carácter. Una persona aprobada en la iglesia es una persona que no le importa la bebida alcohólica. Muchas veces personas vienen tan preocupadas por los principios de conducta que dicen: ¿cómo puede ser que no me pueda tomar una copa de vino con el asado o una cerveza con la pizza, ¿cierto? ¿Qué tiene de malo? Están dispuestos a pelear arduamente, ¿cierto?, para defender ese punto. Pero sabes una cosa, en la perspectiva, en la casa de Dios, un carácter aprobado se muestra cuando a esta persona ni le importa el vino. ¿En la iglesia no se puede tomar alcohol? Sí, a mí no me importa. Esto es lo que está diciendo. Una persona que está peleando por sus apetitos, una persona que está peleando por sus gustos, claramente muestra lo centrado que está en sí misma. Y esta persona no debe formar parte de los líderes de la iglesia, porque los líderes de la iglesia van a modelar a la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo se ve una persona aprobada delante del Señor? Pablo entiende de que un cristiano maduro no se deleita en algo que tiene además el potencial de destruir. No se deleita en algo que tiene el potencial de destruir. Recordad que lo que estamos analizando acá es la expresión de manera precisa en el original, ¿cierto? Entonces, no dados al vino, literalmente quiere decir que no le dan importancia al vino, ¿sí? Esa es la palabra prosécotas, ¿cierto? Proséncotas, que no le dan importancia al vino, ¿cierto? Un diácono, un hombre espiritual, un hombre que es conforme al corazón de Dios, es capaz de demostrar su capacidad de controlar sus apetitos en todo nivel, Ahora me encanta porque ahí en Hechos 6 se habla de que los diáconos, ciertos seleccionados, eran hombres que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. No eran controlados por nada externo. Esta misma vinculación la ve Pablo en Efesios capítulo 5, ¿cierto? En Efesios capítulo 5 se nos dice que no nos embriaguemos en el vino, sino que seamos llenados con el Espíritu Santo. Una persona que le da interés, que le importa el vino, que está preocupado por eso, nunca va a ser una persona que va a ser llena del Espíritu Santo. Esto es lo que me preocupa, que el Espíritu Santo me controle, me domine, tenga control sobre mí. Este es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Hay una relación opuesta entre el control del Espíritu Santo y una persona que está enfocada o preocupada por si puede o no puede ingestar alcohol. Además, el oficio del diaconado
implica un cuidado físico y el cuidado físico requiere autocontrol de todo tipo de formas. No vamos a dar mucho vino. Mira, siguiente palabra, no codiciosos de ganancias deshonestas. Estamos volando rápidamente. Es una palabra que quiere decir que no busca ganancias vergonzosas. Mira, ¿sabes una cosa? Ganar dinero no está mal. El dinero no es malo en sí mismo. Pero un diácono no solamente puede ganar dinero, sino que él tiene una forma de pensar, que él está preocupado en cómo va a ganar el dinero. Hay personas que se ocupan solamente en cómo pueden hacer más plata. Bueno, el diácono está pensando en que la forma en la que él la gane sea una forma legítima. Sea una forma legítima. Hace poco tiempo estábamos hablando acerca de cómo cuando aparece un muy buen negocio, ¿cierto? La mente de las personas, y estoy hablando de creyentes, se centra en que el negocio sea bueno. Pero no nos preocupamos en que la forma sea legítima. Un diácono no solamente está ganando dinero, sino que además está preocupado en asegurarse de que la forma en la que lo está adquiriendo es una forma legítima. En la semana estuvimos hablando acerca del Salmo capítulo 15 y estábamos viendo las características de una persona que puede tener amistad con Dios, Y esta persona descrita en el Salmo 15 es descrita en el versículo 5 de la siguiente manera: quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Es interesante porque acá este salmo arranca con una pregunta, es ¿quién va a tener amistad con Dios? ¿Quién va a morar? ¿Quién va a estar en su monte santo, en su tabernáculo? ¿Quiénes son? Bueno, ¿sabes quién es una persona? Es una persona como el diácono. Es una persona que gana dinero, pero que está preocupada en que lo está ganando bien. No da su dinero al pobre con usura. ¿Sabes una cosa? Cuando vos prestas dinero, y me acuerdo que una vez un creyente, yo estaba en una necesidad muy grande, un creyente me dijo, sí, yo te presto el dinero, pero la tasa de interés que te voy a cobrar es esta, ¿cierto? Eso es algo inmoral. Ver a una persona en necesidad, prestarle dinero y dárselo con la expectativa de que esta persona te dé interés, eso es usura. Y eso está mal, eso es inmoral. Una persona que tiene amistad con Dios, que es aprobada por Dios, que tiene el corazón de Dios, no es una persona que solamente está pensando en ganar más dinero, está pensando y está preocupada en ganarlo de una buena forma. No vende libros con copyright, ¿cierto? No saca fotocopias. Él está buscando de que esto que él está brindando como un servicio en su trabajo no tiene el potencial de destruir a otras personas. No es una persona que está buscando ganancias vergonzosas. Este término es usado solamente en las epístolas pastorales, 2 veces. En 1 Timoteo, hablando de los diáconos, pero además, en segundo lugar, en Tito, hablando de nuevo de los ancianos. No quiere decir que no deben tener dinero. Están preocupados por cómo lo van a adquirir. Versículo 9. Vamos, tenemos que volar, ¿cierto? Mira lo que dice el versículo 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y acá viene el punto. Este es un pasaje que me encanta. Acá viene un requisito personal. No, la gran diferencia entre los diáconos y los ancianos es que los diáconos no tienen requerimientos de enseñanza de las Escrituras. Vamos a estudiar este pasaje para poder darnos cuenta que esto está completamente contrario a lo que las Escrituras dicen. En primer lugar, tenemos que entender la palabra misterios. La palabra misterios aparece en Mateo capítulo 13, versículo 11, para hablar del misterio del reino de los cielos. En Marcos capítulo 4, versículo 11 también aparece para hablar del reino, del misterio del reino de los cielos. Lo mismo en Lucas 8, versículo 10. En las cartas aparece en 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 y se implementa como una referencia a algo que antes no era conocido pero que ahora se está dando a conocer. De la misma forma en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 o también en Efesios capítulo 5. Todas las veces que aparece la palabra misterio se refiere a esto, una verdad antes no conocida que ahora está siendo revelada,
Entonces, cuando nosotros estamos hablando del misterio, ¿cierto? Inmediatamente hay un sustantivo que funciona como una descripción, el misterio de la fe, el misterio de la fe. Ahora, sumado a eso, no tenemos el misterio de fe, sino tenemos el misterio de la fe, ¿cierto? De la fe. Cada vez que Pablo pone la palabra o el sustantivo fe con el artículo, lo que Pablo va a describir es el conjunto de doctrinas que componen a la fe cristiana. Específicamente lo que Pablo está diciendo es esto. Un diácono aprobado es una persona que entiende el grupo de doctrinas que componen el Nuevo Testamento. Esto es de manera específica lo que está diciendo acá. Un diácono debe ser una persona que maneja, que administra, que conoce, que se sumerge y que es capaz de entender las doctrinas del misterio de la fe en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice ahí. Kistemaker lo comenta como un vigía celoso de nuestra propia religión. MacArthur comenta lo siguiente: el diácono debe aferrarse a la teología del Nuevo Testamento. Debe ser una persona neotestamentaria con una fuerte orientación doctrinal, que conozca y que comprenda la verdad revelada en el Nuevo Pacto. Una de las ideas erradas que hay en nuestro tiempo es pensar de que un diácono es una persona que tiene que saber hacer cosas con las manos. Quiero decirte, no. Un diácono tiene que ser una persona que entiende el carácter de las doctrinas del Nuevo Testamento, con precisión. ¿Te das cuenta? No hay ninguna distinción entre los requisitos para un anciano y los requisitos para un diácono. El anciano tiene que saber manejar la verdad, tiene que ser apto para enseñar, tiene que callar la boca de los que se oponen. El diácono también. ¿Y sabes cómo se refleja esto también? En el testimonio de Esteban. Cuando vos te imaginas una persona llena del Espíritu Santo, no puede ser una persona agnóstica o ignorante de las doctrinas del Nuevo Testamento. Cuando vos ves a Esteban, este hombre seleccionado, inmediatamente después en el capítulo 7, él va a recibir 4 grupos de acusaciones. Cada una de ellas, Esteban la va a tomar y va a defender la doctrina cristiana. Él no estaba, ¿se acuerdan cuando fuimos ahí? Él no estaba preocupado por su vida, él estaba ocupado en defender la doctrina cristiana, la doctrina de Cristo, la fe en el Señor. Una persona en el diaconado tiene que ser una persona que instrumenta bien las Escrituras. Pero además de eso, no debe ser solamente una persona que administra bien las Escrituras, sino que además tiene limpia conciencia. Esta persona se evidencia en que tiene una buena doctrina y esa buena doctrina se evidencia en su buena conducta. ¿Sabes una cosa? Uno de los comentarios que a mí más desagrado me generan es cuando hablan de ciertos referentes espirituales que dicen: me gustan sus libros de vida cristiana, pero no me gusta su teología. Eso es imposible. ¿Lo has escuchado alguna vez? Es imposible. ¿Cómo puedes tener una vida cristiana aprobada con una mala teología? Eso es incongruente, eso no puede ocurrir. Si te gusta la vida cristiana que promueve un hombre, es porque seguramente su teología es correcta. Y esto es lo que está diciendo este pasaje. Una persona que tiene buena teología tiene una buena conciencia. Es una persona que tiene una buena conciencia. La conciencia de un hombre que abraza la doctrina del Nuevo Testamento hace que su conducta cambie radicalmente. Entre más sólida es su teología, más sólida será su conciencia y su capacidad de poner por delante los diferentes criterios necesarios para el buen desempeño del ministerio. La palabra para limpia, ¿cierto? Kazara, ¿cierto? Indica algo sin contaminación. Es el hecho de que una persona está ocupándose y deleitándose, ¿cierto?, a medida que va aprendiendo la sana doctrina. Esto no quiere decir que esta persona es inmaculada, que esta persona no tiene ningún tipo de mancha, pero sí se ve en este aspecto, y esto es lo que está diciendo. Esta persona está caracterizada porque su apetito por aprender hace que se refleje en su capacidad de nutrir su conciencia, y su conciencia nutrida hace que esta persona cambie su forma de vida. Esto es lo que está diciendo acá Pablo. Un diácono es una persona que tiene las marcas
de que la doctrina bíblica está haciendo impacto adentro de su alma en las formas más profundas para que su vida se vea totalmente distinta. Limpia conciencia. Entonces, acá tenemos los requisitos personales. Vamos a ir rápidamente hacia los requerimientos familiares. Mira lo que dice bueno, en realidad tenemos que ir hacia la prueba. Nos queda un pedacito ahí también, ¿no? Dice que estos sean también puestos a prueba. Rápidamente, solamente voy a mencionar estos hombres. Esta palabra, ¿cierto? Puestos a prueba, apareció por primera vez en el año 140 a.C. Tenía que ver con poner una persona en el fuego. Ahora es interesante porque también dice a sí mismo, y esto implica algo, implica que tanto los ancianos como los diáconos deben ser puestos en el fuego, para que salga la escoria, para que se vea lo que está ahí, ¿cierto? Entonces este es el proceso que está hablando, ¿cierto? Ahí está la palabra, se ha puesto a prueba primero, ¿no? Primero, tiene que ser puesto primero. Por un lado, el proceso ocurre de esta manera. El aspirante dice quiere serlo o los ancianos lo invitan a ser cierto diácono dentro de la iglesia. Ahora empiezan a evaluar su carácter y una vez que su carácter ahora es puesto a prueba, necesitamos crear un sistema de prueba para esa persona. Esa persona tiene que ser puesta a prueba, tiene que ser puesta a prueba a los ojos de toda la iglesia. Y ahora puesta a prueba, esta persona va a mostrar el carácter, ¿cierto? Parte de esa prueba requiere presión, requiere fuego, requiere calor, ¿cierto? Requiere ardor, requiere dolor. Esto es lo que ocurre, ¿no? Vuelvo a decirlo, todo esto tiene que ver con las normas de la casa de Dios. Te digo, uno de los daños más grandes que he visto en muchas iglesias es cuando estos procesos son ignorados por completo y se seleccionan líderes en la vida de la iglesia simplemente a dedo, a conveniencia o a proximidad de los líderes. Esto no debe ser así, debe ser puesto a prueba. Ahora sí, vamos a ir hacia los requerimientos familiares, Y el versículo 11 dice, las mujeres a sí mismos. Y acá hay una gran discusión, estamos hablando acerca de la discusión de si existe el oficio de la diaconisa. Existe el oficio de la diaconisa. No tengo mucho tiempo, pero voy a darte una serie de razones de por qué no creo de que Pablo esté hablando acá de mujeres en el diaconado. Número uno, tengo que explicarte una cosa. La palabra que se utiliza acá, ¿cierto? Es una palabra, hay 5 palabras griegas para hablar de mujeres. La que se utiliza acá es una palabra que se utiliza mayormente o mayoritariamente para hablar de esposas. Es la palabra gunaikas, ¿cierto? Es la palabra griega gunaikas, que se refiere, también puede referirse a una mujer o a una esposa, ¿sí? En algunas traducciones, si las buscas en el castellano, va a aparecer asimismo sus esposas o las esposas, hablando de la evaluación de la mujer del diácono, del aspirante. Ahora, las razones por las cuales no creo que se está refiriendo a mujer, sino más bien a la esposa del diácono. La esposa del diácono debe ser evaluada. En primer lugar, el contexto del pasaje. Pablo acaba de corregir la idea, la cosmovisión que muchos sincretistas tenían acerca del lugar que las mujeres tenían en la iglesia. Y Pablo ha sido muy categórico en decir, las mujeres no deben ocupar oficios de liderazgo en la vida de la iglesia. Entonces sería incongruente pensar de que Pablo acababa de corregir esto y ahora está hablando de un lugar donde las mujeres están sirviendo. Ahora quiero decirte una cosa, hay hombres, grandes referentes, como por ejemplo John MacArthur cree que acá está hablando de una tercera categoría de personas y cree de que se está refiriendo acerca de las diaconisas. Primera razón por la cual yo no estoy de acuerdo con MacArthur es por el contexto. Sería confuso que Pablo aliente que los hombres lideren la vida de oración en el capítulo 2 y ahora esté alentando que la vida de oración sea guiada por oficiales mujeres en la vida de la iglesia. Por otro lado, es claro que la intención de Pablo es poner los requerimientos de un carácter aprobado en paralelo tanto de los diáconos como para las mujeres.
Y entonces Pablo en el capítulo 3, en los primeros versículos, hablando de los ancianos, está hablando de la importancia de que los ancianos prueben su facultad de ser ancianos en la capacidad de gobierno en su hogar. Entonces va totalmente en consonancia con esto. En Romanos capítulo 16, versículo 1, se nos menciona una mujer, Febe, y se le describe como diaconisa de la iglesia de Cencrea. Algunos creen de que Pablo está hablando acá de este oficio. Pero recuerda una cosa, en Hechos capítulo 14, versículo 14, también se le llama a Bernabé apóstol, no siendo un apóstol. Tenés que entender una cuestión semántica y de significado en las palabras. Voy a tomar el ejemplo de la palabra apóstol. La palabra apóstol, apóstolos, no solamente se utilizaba en un sentido específico para hablar de un oficio dentro de la vida de la iglesia, sino también se hablaba en un sentido general para hablar de una persona que había sido enviada. En Hechos 14, versículo 14, se habla de Bernabé como apóstol en ese sentido general, ¿cierto? Él es un enviado. Esta misma dinámica ocurre con la palabra diácono, porque tiene un sentido amplio. Tiene el sentido de una persona que sirve, pero también tiene un sentido específico cuando se habla de un oficio. Entonces no sería improbable pensar de que Febe es una mujer que sirve en la iglesia, más que pensar que es una mujer que ocupa un oficio en la iglesia. El tercer argumento es que la palabra gunaikas es usada en el sentido de esposa mayoritariamente. Si los ancianos deben gobernar bien sus casas, los diáconos así deben mostrar su capacidad espiritual por medio de la influencia sobre la vida de sus esposas. Y esto sigue con el lineamiento de Pablo de poner en paralelo los requisitos pastorales y de diáconos. El cuarto argumento tiene que ver con el orden de los requisitos. Porque si vos notas ahí, en el capítulo 11 se habla de las mujeres, pero en el versículo 12 se vuelve a hablar de los diáconos. Pablo es una persona sumamente estructurada en su forma de escribir. Sería muy extraño de que Pablo esté hablando de los diáconos, ahora hable de las diáconas y termine hablando de los diáconos. Claramente no condice con el flujo del pensamiento del autor. Pero acá viene el quinto argumento y creo que es el más fuerte de todos. La palabra que usa en el versículo para describir a las esposas de los diáconos y marcar su pureza es la misma palabra que se utiliza en el versículo 12. La palabra que sean maridos de una sola esposa se utiliza más adelante en el versículo 12. Si Pablo quisiera y tuviera la intención de hablar de una mujer que pueda ser diaconisa, tenía por lo menos 5 posibilidades de palabras en el griego para utilizar. La palabra celeia, que es una palabra para mujer, la palabra parthenos, la palabra coré, la palabra despoina, que es probablemente la palabra más apropiada. Esta última palabra sería la palabra más apropiada si es que Pablo hubiese estado pensando en un oficio de una mujer. Y la quinta palabra es la palabra que tenemos acá, que es la palabra gunaikas, que se utiliza tanto en el versículo 11 como en el versículo 12, y en el versículo 11 para hablar que es la esposa de un solo marido. Entonces, si Pablo quisiera utilizar o hacer una distinción, tendría que utilizar una palabra distinta. Él está utilizando la misma palabra para describir una esposa en el versículo 12, en el versículo 11. Entonces, claramente, no pensamos que el oficio de la diaconisa sea algo que Pablo esté enseñando en este pasaje. Está hablando de las esposas de los diáconos. Ahora, ¿por qué está hablando de las esposas de los diáconos si son los diáconos los que van a hacer el oficio y no las mujeres? Bueno, por la misma razón que se evalúa la familia del pastor, que no va a pastorear la iglesia, pero que él tiene que mostrar su carácter por medio de la influencia que él tiene en su hogar. Un hombre que es aprobado por Dios es un hombre que tiene la capacidad de generar primero influencia en el entorno de su hogar. Primero influencia en el entorno de su hogar. Entonces, habiendo hablado esto, me encanta porque si este hombre es honorable, si este hombre es serio, entonces él tiene la capacidad de transferir estas mismas características en la vida de su esposa. Mira lo que dice ahí. Las mujeres asimismo sean honestas. La misma palabra, sean honestas, sean honorables, sean serias, ¿cierto?
Segunda característica, no sean diábolas. La esposa, la mujer del diácono debe ser una persona que está marcada por el control de su lengua, por el control de su lengua. Muchas veces las labores administrativas se comparten en el hogar, ¿cierto? Un ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos capítulo 5. Ananías vende una propiedad, una heredad, ¿te acordás? Y su esposa, ¿qué hacen? Van juntos y la presentan. En el mundo de aquel tiempo, la labor administrativa podría compartirse entre el hombre y la mujer. Por esa razón también Pablo está pensando en evaluar a la esposa, porque si ellos son un equipo familiarmente hablando y la esposa va a impulsar el ministerio de diaconado, esta mujer no puede ser una mujer que esté marcada por la impulsividad de su lengua, por el daño de su lengua. Te digo que es triste cuando las mujeres ejercen una influencia maliciosa sobre la vida de sus maridos. Esto es un patrón en matrimonios inmaduros. Cuando una mujer no puede frenar su lengua, tratando de generar presión en la vida de su marido para manipularlo, para que él haga, administre o ministre a la persona de acuerdo a lo que la mujer cree que es lo más conveniente. Las mujeres claramente tienen la capacidad de manipular a los hombres en la vida del matrimonio. Claramente. Hay vastos ejemplos a lo largo de todas las Escrituras. Por lo tanto, esta mujer debe mostrar que su lengua no va a ser usada para la calumnia ni para generar condicionamientos en la vida de su esposo a la hora en la que él va a administrar recursos para la vida de la iglesia. La mujer que acompaña los propósitos de Dios, acompaña el liderazgo de su esposo, no trata de controlarlo. Cuán importante es que las esposas de los que ocupan los oficios en la iglesia sean mujeres que controlen su lengua. Otra palabra más para las esposas, que no sean calumniadoras, sino sobrias. La imagen de una mujer que está siendo bien pastoreada, bien influenciada por su marido, es esta mujer que es capaz de ser dueña de sí mismo, especialmente de sus emociones. Una mujer que no puede ejercer control sobre sus emociones está condenada a afectar de maneras profundas el ministerio de su marido y por lo tanto de la iglesia. Esto también se le pide al diácono, ¿no? Él no puede ser gobernado ni puede ser afectado por nada externo, por lo tanto la mujer tampoco. Él es dueño de sí mismo, la mujer también debe ser dueña de sí misma. Una mujer que pierde el control es simplemente un problema para la vida de la iglesia. Una mujer que no aprende a controlarse a sí misma es un problema para la vida de la iglesia. Entonces el diácono debe mostrar su influencia mostrando de que su esposa tiene estas facultades en sus vidas. Pero los requisitos familiares no solamente se detienen ahí. Fíjate lo que dice: los diáconos sean maridos de una sola esposa. Bueno, esto es algo también muy importante, porque imagínate, en una iglesia como la de Éfeso, donde el divorcio y el recasamiento era algo tan habitual, por ahí había un hombre y estaba pensando, bueno, yo quiero ser diácono, muchas de esas características yo las tengo, pero si van a evaluar a mi esposa, entonces tendría que sacar el problema, tengo que sacar a mi esposa, ¿cierto? Porque mi esposa no quiere crecer, mi esposa no quiere madurar. Entonces, bueno, quizás una posible solución a ese problema sería, busco una nueva esposa que sí tenga este carácter. Y Pablo, para que eso no ocurra, como está todavía dentro del ámbito de los requisitos de los diáconos, va a decir lo siguiente: el diácono entiende la doctrina del matrimonio, es indisoluble, él valora el matrimonio, él aprueba el matrimonio y él muestra su carácter por la permanencia en su matrimonio. Él no está pensando en cambiar de esposa porque su esposa no es madura, él está pensando en cuidar a su esposa, ¿cierto?, para que sea madura. Maridos de una sola esposa, ¿viste? La palabra esposa que tenemos acá es la misma palabra que está en el versículo anterior. Versículo 12. Ahora, otra de las expresiones interesantes de este texto
es que este hombre no solamente muestra su capacidad de influencia en la vida de su esposa, sino que también la muestra en la vida de sus hijos, ¿cierto? Y que gobierne bien a sus hijos y su casa. La palabra que gobierne quiere decir que se mantenga firme frente a sus hijos. Una de las muestras de falta de carácter, de debilidad de carácter espiritual, es cuando una persona puede ser muy firme con todo tipo de escenarios, pero sus hijos le dominan. Los apetitos de sus hijos le dominan. Es interesante la palabra que utiliza acá, porque tiene que ver con la capacidad de mantenerse frente a sus propios hijos. Un hombre que no muestra firmeza frente a sus hijos es un gran interrogante para la vida de la iglesia como líder. Él no se inclina ante los deseos de sus hijos, sino que él está velando por hacer todas las cosas que Dios le pide como padre, y esto se evidencia. Ahora vos decís, bueno, todo este tipo de características solamente para una persona que sirve las mesas, sí, es la casa de Dios. Son sus normas. Y en último lugar, ya hemos visto los requisitos personales, hemos visto los requerimientos familiares, ahora vamos a ver las recompensas espirituales. Mira lo que dice ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aspirar a este carácter? ¿Por qué desear ser un diácono? ¿Por qué crecer e involucrarme en mi santificación? ¿Por qué trabajar en mi hogar? ¿Por qué generar influencia? ¿Por qué trabajar en mis hijos? ¿Por qué crecer espiritualmente para servir a otras personas? Bueno, acá te voy a decir. Y esta cláusula empieza porque. Todo esto es porque. ¿Por qué deberías tener este carácter? ¿Por qué deberías tener este corazón? Bueno, esta es la motivación. Esta es la remuneración. Este es el premio. Esto es lo que se te pone por delante. ¿Por qué? Mira lo que dice. Los que han servido bien, buena posición obtienen para sí mismos. La palabra posición tiene que ver con un escalón. Tiene que ver con dos cosas principalmente. Tiene que ver con la capacidad de ser influyente, tiene que ver con la capacidad de ser efectivo. ¿Sabes una cosa? Hay personas en el Nuevo Testamento que fueron influyentes y que no necesariamente fueron ancianos. No tenían la carga de ser ancianos, pero fueron influyentes en la vida de la iglesia. Uno de esos ejemplos se encuentra en 1 Corintios capítulo 16. Hemos hablado mucho del ejemplo de Estefanas. ¿Por qué él es influyente? ¿Por qué él va a guiar la vida de la iglesia? ¿Por qué él es el referente dentro de la iglesia? Dice, porque él ha servido a los santos. Él ha servido a los santos. ¿Ven este tipo de personas que están pensando en amar a los otros? Su familia está involucrada en eso, sus hijos están involucrados en eso. Eso es un carácter aprobado. Eso es lo que los mantiene, ¿cierto?, en el oficio. Eso es lo que los aprueba delante de Dios. Eso es un carácter aprobado. Esto es lo que toda persona en la iglesia debería aspirar a hacer. Pero cuando llegan al diaconado y lo hacen bajo el calor de este carácter y avanzan en este carácter y sirven desde esa plataforma, son personas que son influyentes. Son personas que son efectivas. Y ¿sabes una cosa? Cuando vos tenés influencia y cuando vos sos efectivo en trabajar en la vida de otras personas, hay una cuenta que aumenta en la eternidad. Hay una cuenta que aumenta en la eternidad. ¿Te das cuenta? El servicio en esta vida está estimulado todo el tiempo por las promesas eternas de la otra vida. Ellos obtienen posición para sí mismos. Ellos obtienen posición para sí mismos. Ellos obtienen la ganancia de ser personas de honor. Personas que van a trabajar en la vida de otros. Personas que van a defender la verdad de Dios. ¿Sabes una cosa? Hace un tiempo atrás estuve en la iglesia, una iglesia que para nosotros es una iglesia sumamente influyente, la iglesia de Júpiter. Hace muchos años atrás, la iglesia de Júpiter fue una iglesia muy grande, muy creciente, tenían misioneros por todos lados, pero de repente su pastor es encontrado en una situación de adulterio con una mujer. Entonces la iglesia está devastada, el liderazgo se va, personas empiezan a irse de la iglesia. Y ahí en la iglesia queda un hombre, su nombre es Jay Pitts. Este hombre queda, pero este hombre no es un pastor.
Este hombre es un hombre del servicio. Es un hombre que ama la palabra, se ha entrenado en la palabra, pero sus características tienen que ver más con la entrega que él ha tenido por esta congregación. Y ahora él está sufriendo en gran medida, porque no tienen líderes. Y él empieza a orar profundamente por su congregación. Y él hace todo lo que está a su alcance para servir a la congregación. Y él es un diácono de la iglesia y él sabe que necesitan ancianos en la iglesia. Él tiene un amigo, se llama John Street, es un pastor de Grace Community Church ahí en California, y un día están hablando y él está contando de todo el dolor que él tiene en su corazón por la condición de su iglesia. Entonces el doctor John Street le dice, ¿por qué no hablas con John MacArthur para ver qué se puede hacer? Entonces este hombre, este diácono de la iglesia va y se sienta con John MacArthur, le cuenta la situación de la iglesia, estamos sufriendo, ayúdennos. Y ahora el ministerio de compasión de este hombre, el ministerio de servicio de este hombre, la preocupación que él tiene por servir a la iglesia, lo ha llevado hasta este lugar, y de repente el pastor Jerry Gregg es el que responde a eso y va a la iglesia. Y 20 años después tenés una iglesia que es sumamente efectiva para el reino. Y Jerry lo ha puesto en un lugar a este hombre de tanta honra, de tanta influencia, que él le pidieron que sea uno de los ancianos dentro de la vida de la iglesia. Su fuerte es el servir, pero este hombre tiene un reconocimiento tan grande por la iglesia. Y hoy esta iglesia es tan efectiva para el reino de Dios, entrenando hombres, enviando hombres a todas partes del mundo. Y sabes una cosa, ese hombre el día de mañana en su cuenta eterna, aunque fue un hombre de servicio, ganó un grado honroso. Y su cuenta en la eternidad seguramente va a ser en grandes proporciones. Claro, vos vas a la iglesia y ves a todos esos hombres enseñando. Y de repente ves a un hombre sencillo, simple, ahí, que ha ganado grado honroso, que ha ganado gran remuneración eterna. ¿Sabes una cosa? No solamente ganan una gran posición, ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Me encanta esta expresión. Ganan confianza en la fe. Estos hombres se vuelven sumamente efectivos para el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Necesitamos orar por ancianos en nuestra iglesia, pero necesitamos orar por diáconos en nuestra iglesia. Necesitamos hombres que tengan la capacidad de ser influyentes y hombres que sean confiables, que están trabajando por el bien de la congregación. Necesitamos orar por esto. Es una necesidad de nuestra iglesia. Entonces no podemos hablar de un ministerio de misericordia si no estamos pensando en un liderazgo bíblico y aprobado en nuestra iglesia. Entonces me gustaría animarte a algunas implicaciones en este texto. El mismo grupo de requisitos que se pide tanto para los ancianos que cuidan el alma es el grupo de requisitos que se le pide a los diáconos que cuidan el cuerpo. Es necesario que entendamos que estos dos grupos de requisitos nos modelan cómo se ve un creyente maduro. Nos muestran cuál debería ser nuestra aspiración como creyentes. Necesitamos que los hombres que tienen el deseo de ser diáconos en la iglesia lo expresen por medio del discipulado para alcanzar el carácter requerido, poder trabajar en sus vidas, desarrollar la capacidad de retener las doctrinas de la fe del Nuevo Testamento, ser puestos a prueba y finalmente reconocidos en la congregación. El estándar de los que sirven en la iglesia no es menor para los que ministran la palabra y cuidan las almas. Los diáconos son llamados a un servicio supremo, por lo tanto es necesario Los diáconos son llamados a un servicio supremo, por lo tanto es necesario no bajar el estándar de Dios en su propia casa. Es de suma relevancia observar el hogar de los que desean servir, cualquiera sea el oficio en la iglesia. Su carácter debe probarse que es consistente en la influencia que ejercen en su hogar. El estímulo de servir es supremo. Todos deberíamos aspirar a ser como los futuros diáconos de nuestra iglesia. Amén. Terminamos acá y agradecemos al Señor por este tiempo.